Hola gente, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea la hora en la que están observando este video. Hoy vamos a empezar un pequeño trabajo que es la insignia. Les voy a enseñar todo lo básico y todo lo complejo que puede llegar a ser algo simple, ¿no? Ok, primero que nada, esta insignia está deformada. Es una imagen terrible, lo vamos a decir. Claro, me han enviado imágenes más terribles, pero vamos a intentar hacer un buen trabajo. Primero que nada, presentarme, soy de Perú y en Perú las insignias los trabajamos a 6.5 centímetros de alto. Ya sea el país en el que estén, la medida puede variar, pero la medida estándar para aquí es esa. Lo que les recomiendo primero es posición X 0, posición Y 0. La dan y este punto tienen que cuadrar. Una vez que tengan esto, vamos a ver, aplastan la letra K para bloquear la imagen, para evitar problemas. Luego trazan esto, dibujan básicamente el borde, solamente la parte de la izquierda o la parte de la derecha. ¿Para qué? Para que luego dupliquen y a este negativo le eliminen y lo dupliquen. ¿Para qué? Para que la imagen sea lo más simétrica posible. Sueldan y aplastan el inicio, duplican. Convertimos a columna C y el borde yo lo dejo a 3.5 hasta 3.8. ¿Ven estas divisiones? Acá hay una división, entonces eso lo eliminamos yendo en la parte de abajo en rellenos. Esperen. ¿Dónde es? Me perdí. Acá está. En contornos. Simplemente le hacen doble clic y les va a aparecer. Y en división automática esto lo cambian a 8 a 9 para que elimine estos puntos. ¿Ven? Para sacar detalles más precisos. Ahora, acá lo que ustedes tienen que hacer es intentar hacer la imagen más simétrica posible. O sea, si esta línea tiene que ser la misma medida, esta medida tiene que ser igual a esta. Lo que hacemos entonces es agarrar los números. Un cuadro y un cuadro pequeño, un cuadro pequeño. Trazan guías. Y acá también, por si acaso. Y trazamos esta pequeña parte. Esto es muy grueso, entonces lo vamos a cambiar a... creo que 2 está bien. Ok, una vez que está trazado este punto, tienen que visualizar cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. En acá, por ejemplo, primero es este celeste, luego viene el rojo, luego viene el blanco. Puede ser el blanco o el rojo, pero yo prefiero el blanco dejarlo para el último. Cuestión de perspectiva y cuestión de gusto, sinceramente. Pues simplemente dibujan el inicio y el final. Recuerden, siempre el inicio y el final tiene que estar en el punto extremo. El final no se les ocurre dejarlo acá, acá, acá o acá. Siempre acá o acá, dependiendo al ángulo. Si el ángulo está así, el final sería acá. Si el ángulo está así, el final sería acá o acá. Siempre, por favor, recuerden eso. El final acá, entonces esto, para evitar problemas, cambiamos a tatami. Y para facilitar las cosas, control C, control V, quitamos el negativo y le damos el efecto espejo. Y esto va de color rojo. Este y este van encima de color naranja. Este está encima, entonces este tiene que ir adelante. Y yo lo hago con control X, control V. Es un tanto más complicado, pero tienen que tener mucho orden en sus trabajos. Por supuesto vamos a intentar mejorar esta insignia, o sea, esto yo no lo voy a dejar así. Lo que ustedes tienen que tener es sentido de dibujo, o sea, saber qué es. Buscar otra imagen mejor y cambiar. También pueden cambiar los efectos. Por ejemplo, este es un tatami normal del programa. Si quieren pueden cambiar en línea de partición y probar efectos. Hay muchos tipos de efectos. Prueben, al final de cuentas este es el orden. ¿Se dan cuenta? Si cambio, cambia el orden.
prueben y observen cómo se ve el efecto. En lo particular me gusta este efecto, entonces eso lo dejamos. Este tiene que ser otro color porque es el borde para cortar la insignia. Normalmente hubiera puesto el borde para cortar, pero todo es hilo, entonces lo siento innecesario. Claro, puede servir como refuerzo, es decir, lo junto con el 1 y que sirva como refuerzo para bordear todo y para que así aplaste mejor la tela, ¿no? Luego empezamos con el blanco. Eso, dibujamos y cambiamos el ángulo. Este me gustaría que fuera en este efecto, así, el mismo ángulo que este. Este tiene un ángulo de 45, entonces este me gustaría que tuviera el ángulo de 45 para que este tenga el otro ángulo. ¿Por qué? Para que este y este no se junten, porque si estos van en el mismo ángulo, es decir, tiene 45 derecha, esto también lo hacemos 45 derecha, puede que se intenten combinar estas puntadas, porque van en la misma dirección. Entonces, para evitar ese problema, le dan otro ángulo, ya sea este, pero si lo hacen así, este hilo que ve encima lo va a jalar. ¿Por qué? Porque esto va así, entonces esto al momento de ser arriba abajo va a intentar jalar esta tela y se van a dar cuenta, bueno, para los que han visto han bordado, acaba de dejar como un espacio. Entonces, para evitar ese problema le dejamos un ángulo de 45. Tienen que tener mucho cuidado con los ángulos, creo que es algo que también tienen que aprender, porque para sacar mejores detalles, pues eso te ayuda a mejorar. A ver, esto lo ponemos acá. Esta es una línea guía. Este es para mostrar referencia, más o menos. Por ejemplo, yo lo estoy usando para más o menos ver el orden de la M, la A y la O. Si se dan cuenta, en esta insignia está como la M está más abajo, la O está más arriba y la A pues desorden. Ni siquiera la A está al medio. Entonces nuestra chamba de nosotros es sacar un mejor acabado. Hacemos la M. No voy a dibujar las letras, la verdad. Para los que querían que dibuje, no quiero. Pueden utilizar el Block 2, la verdad. También creo que tengo que enseñar un poco de letras y tipografía, porque hay letras del Wacom que son muy buenas y letras que no. Lo que ustedes tienen que ver es cómo lo traza, cómo lo dibuja y cuáles quedan mejor. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Me parece que está muy arriba. Ok. Ya está. Entonces esto es de este color. ¿Creen que esté bien? Un poquito más acá lo voy a mandar. Entonces esto duplicamos, quitamos el negativo, lo mandamos para el otro lado y lo cambiamos a la O. Y esto pues le cambiamos el orden, algo así está. Ahí está. Guíense también con las líneas guía. Por ejemplo, pusimos estas líneas guías azules y se dan cuenta que está casi rozando la línea azul. Entonces acá también hacemos lo mismo. En cuanto a la A, pues está al medio, entonces no habría ningún problema. Cambiamos el ángulo y ponemos esto. Lo voy a hacer un poquito más grande por mero gusto y para que de este punto pueda conectarlo. Desde acá me pueda ir acá. Creo que puede ser más sencillo. Acá sí va a tener que ir unos cortes obligados. Bueno, no. De acá puedo jalar. De acá atrás me voy a la A y de la A me voy a la O. Es lo más práctico. Ya que hablando en insignias, pues si se hacen grandes cantidades, lo que al final todos queremos es ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo y hacer un buen trabajo. Tenemos que jugar con los rellenos y este tipo de cosas, ¿no? Hablando de las letras de Wacom, no sé si les habrá pasado que a veces las letras tienden a deformarse. Por ejemplo, la L con la A y la T suelen deformarse. O sea, a veces no logran encontrar el espacio adecuado. Tienen que arreglar ese tipo de cositas. Por ejemplo, acá parece que está más cerca y acá parece que está más lejos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ordenar. ¿Entienden? Acá vamos a hacer lo mismo.
Esto lo vamos a achicar un poquito para que haya más espacio entre las otras letras. Creo que está bien. Esto exactamente no sé qué es. Creo que es una antorcha con un libro. Entonces vamos a darle una mejor forma. ¿Cómo? Creo que esto está algo así. Le vamos a hacer un efecto espejo y le vamos a dar la forma de un libro. Lo voy a dibujar con esto porque quiero ver cómo queda. Luego yo lo voy a volver a redibujar porque no me gusta cómo queda. Por ahorita solamente quiero ver una referencia de cómo está. No, está muy arriba. Creo que acá, acá, acá y acá. Ok, creo que está mejor. Agarramos todo esto. Me gustaría que fuera un poquito más hacia la izquierda. Copiamos, pegamos, quitamos el negativo, un efecto espejo y ahí está. Quitamos los conectores para ver a detalle y creo que está mejor. Creo que acá puedo añadir unas cositas como algo así. Para darle el efecto de como si fueran unas letras, aunque no me está gustando mucho. Esto me gustaría que fuera un poquito más abajo. Algo así. A ver. Y esto me gustaría que fuera algo así. Un grosor de 1 y un espaciado de 1. 1.5. No, está muy grande. Creo que este efecto le da mejor. El rojo con el blanco puede entrar ahí y con el rojo puedo darle esos detalles. Esto no me gustaría que fuera de esta forma, así que me gustaría darle una mejor forma. Una forma de fueguito, ¿no? Entonces algo así. Creo que está mejor. No, no me gusta. Sinceramente me gustaría saber en cuánto tiempo lo termino. A ver. Creo que voy a reducir la longitud a 1.5 para que logre darle más ángulos. Otra cosa que tienen que aprender son a modificar las configuraciones del corrido. Ven la longitud 3.5 y la longitud mínima 1.5. Esto sirve para que las puntadas sean más anchas, más largas, mejor dicho, y así puedas hacer que brille más o que las puntadas sean más pequeñas para darle más detalles. Ejemplo, si lo dejo a 1 se dan cuenta que no es tan recto, pero si le doy a 2 tiende a hacerse más simétrico, más geométrico, mejor dicho. Entonces esto hace que haya puntadas menos pequeñas y la máquina corra más, pero eso no tiende a darle forma. Le recomiendo a 1.2. Creo que estaría bien. Estas sí las voy a dejar en puntadas más largas, porque mientras más larga sea la puntada, como que brilla más. Esto ya es gusto de cada persona, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Ok, creo que ya le encontré la forma. Me gusta más esta forma.
Ya está. Lo que tengo que hacer entonces es volver a dibujarlo. O tranquilamente pueden hacer esto. Agarran todo y lo ramifican. Ponen el inicio y el final en el mismo lugar. Y ya está. Pero esto tiene pros y contras. Si quieren hacer un buen trabajo, les recomiendo hacer desde cero y hacer que por cada punto pase 2 veces. Pero si están apresurados o hacen insignias en grandes cantidades, usan ramificar. Pero solo quiero avisarles que si hacen en grandes cantidades, esto probablemente haga que, por ejemplo, por acá pase 3 veces, 1, 2, 3, y por acá pase 1, y por acá 1, 2, 3, hasta 4. Entonces, lo mejor es hacerlo de manera manual para que tengan completo control y ahorren más puntadas. Pero no estoy diciendo que la herramienta ramificar sea mala. Solo que tienen que saber cuándo usarlo y cuándo no. Por ejemplo, acá vamos a ver. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver. Por acá ha pasado ya. Por acá pasó una vez. Por acá pasó 2 veces. Hasta acá está bien. 2 veces, está bien. Acá hay un problemita que tengo que arreglar. Espero que esto lo haga. Sí lo va a hacer 2 veces. Ok. Estoy viendo. Y el programa hizo un muy buen trabajo. Acá. Acá el programa hizo un buen trabajo, solo que tiene pequeños errores, pero son errores de mi dibujado, entonces se puede arreglar. Si usan la herramienta ramificar, lo más probable es que hagan conectar los puntos para evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, acá se dan cuenta, pareciera que está yendo por otro punto, pero si esto lo conectan o lo hacen un poquito diferente, tiende a malograr. Intenten conectar en los puntos. Y ya está, lo terminamos. Y lo estoy haciendo con ramificación. Y resulta que en este punto, en este pequeño objeto, la ramificación sinceramente lo hizo muy bien. Porque parece mentira, pero acá yo estoy viendo que exactamente por cada punto está pasando 2 veces. Y eso es sorprendente, la verdad. Intenten usar ramificar en pequeños objetos o en pequeños que solamente tengan líneas. ¿Por qué? Porque si hacen con objetos que también tengan rellenos, que complejo rellenos con columna A o columna B, lo que ocasiona es que solo a veces ocasiona. Por ejemplo, es un diseño simple, pero se dan cuenta que lo ha ramificado muy bien. Pero llega un punto en donde comienzan a meter más cosas o tienden a hacerlo todo con ramificaciones. No hagan eso. Aprenden a usar la herramienta ramificar. Creo que tengo que dar una clase sobre esa herramienta porque en sí es muy buena, pero tienen que aprender a usarla. Ok, pasando al siguiente punto. Vamos a también hacer estos puntos, la I y la E. Acá me parece que la I y la E están muy grandes. Entonces vamos a hacer que se vean un poquito más decentes y al medio. Ahí está bien. Control C, Control V, quitamos el negativo para que se vaya a este punto. Y acá le trazamos la letra E. Lo centramos un poquito mejor. Y ya quedaría. Acá también copiamos esto. 20, 54, 7. Ahí está, color negro. Ahorita yo lo estoy haciendo sin ningún orden. Intenten llevarlo a la parte de abajo para luego así conectar con los otros puntos. En este caso, pero creo que sí va a cortar, entonces... No, yo voy a hacer que no corte ya. Mira, este es un truquito. Voy a hacer agrandar esto, que se acerque más acá. ¿Para qué? Para que de acá, después de que termine el número, de acá voy a jalar un hilo... Y lo voy a trazar por este punto. Voy a pasar por la chi. Y de acá lo voy a llegar a este punto. Y así no va a cortar nada. Pero esto tenemos que acercarlo un poquito más. Y el inicio y el final tenemos que ponerlo en la parte de abajo. Ya, asunto solucionado.
Ahora viene el orden. ¿Cuál es primero? Esto y la parte de abajo. Vamos bien. Luego viene el rojo, luego viene el blanco. La parte del borde, obviamente tiene que ser al último. El amarillo tiene que estar junto al amarillo. Y del negro al otro punto. El negro creo que tiene que ser antes, porque el rojo está encima. Entonces dibujamos el rojo. No estoy viendo los objetos. Se dan cuenta que estoy dibujando en 3 partes. Normalmente alguien hubiera dibujado todo esto en un solo trazo, pero eso hace que no se vea tan bien estéticamente y que cree divisiones. Es decir, esto normalmente alguien lo hubiera dibujado así. Bueno, te voy a quitarle los ángulos. Ajá, algo así hubiera dibujado alguien. Y eso hubiera creado divisiones. Y si lo hubieran puesto en otro ángulo hubiera causado problemas. ¿Se dan cuenta? Esta parte no lo ha rellenado bien. Tienen que aprender a usar más el satín y hacer este efecto de fuego. Y esto iría detrás del negro. Y de ahí pues nos vamos al punto rojo. Siempre dejen un pequeño espacio. Se dan cuenta que no estoy empezando acá. Y tampoco estoy terminando acá. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que el hilo poco a poco lo va a empezar a empujar. Así que si yo esto lo dibujaría así exacto, normalmente debería el negro llegar a este punto. Pero para los que bordan van a darse cuenta que esto en vez de salir así, va a salir así. Así va a terminar el diseño. Entonces tienen que tomar muy en cuenta los espacios. Y también ahorran hilo, entonces son pequeños detalles, la verdad. No es como que sea la gran cosa, pero ayuda. Ok, el rojo es antes del blanco. Entonces este rojo tiene que ir antes. Acá con el color blanco. Luego nos toca hacer este punto. Acá hacemos lo mismo, no llegamos al punto extremo. Estoy terminando acá para de este punto se vaya abajo. Y pueda hacer esto. Acá dibujo estas puntas porque el blanco lo voy a dibujar solamente hasta este límite. Entonces quiero que esto lo tape con algo. Y es por eso que estoy haciendo estos hilos que son pequeños. Pero van a darse cuenta que va a ayudar mucho para yo hacer luego esto. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? No estoy haciendo esto porque si hago esto crearía puntadas demasiado pequeñas y al final van a darse cuenta que va a salir bien. No me hagan caso, trabajen como yo lo hago y luego ya pues me dan el beneficio de la duda. Acá sinceramente no sé si este verde le voy a hacer un hueco en este punto, porque a veces hacer huecos en objetos muy pequeños hace que en vez de que disminuya puntadas, que es lo que normalmente debería de pasar, hace que aumente. Parece un poco raro, pero mientras más diseños van a darse cuenta que eso suele pasar. Acá vamos a hacer algo interesante. Le vamos a dar una puntada tatami y le vamos a dar un bordecito. Sinceramente me han dicho que esto lo hago muy ahorrativo, entonces voy a bajarle el relleno y voy a intentar de que sea un muy buen trabajo. Evitar cortes, evitar rellenos innecesarios, porque ustedes dirán, son 100 puntadas menos, o son 50 puntadas menos, 30 puntadas menos. No, esas 30 puntadas en grandes cantidades hacen mucha diferencia. Entonces nuestro objetivo como diseñadores es facilitar el trabajo a los demás. Esto ponemos acá y se dan cuenta que ya acabamos. Esto le voy a dar otro ángulo a
¿Por qué? Porque si le doy este ángulo con el negro que va al mismo ángulo, puede ocasionar ciertos problemas o se puede meter en medio del hilo. Pero si hacemos esto, solucionaríamos el problema. El final, lo repito, si el ángulo está así, el final tiene que estar acá o tiene que estar acá. Lo voy a poner acá y el inicio de eso pues está bien. Ahorita voy a corregir los conectores y vamos a ver cómo sale. Esto voy a agrandar un poquito más. Y creo que ya habría acabado. Ahora tengo que ver la secuencia. El verde, el rojo, el blanco, el amarillo, el negro. Y terminaría con el borde. Este y este obviamente tienen que tener un refuerzo tatami de 7 lo voy a poner. Sinceramente no es tan necesario. Depende también el tipo de tela, ¿no? Si es en una tela, por ejemplo, de chompa o algo parecido, aumenten el relleno y aumenten la compensación. Porque esto en el programa se ve así, pero se va a ver así. O sea, se va a hacer un poquito más flaco. Entonces, de hecho, el primer diseño no es el diseño que deberían de bordar. O sea, sí, hacen el primer diseño, bordan, pero es una muestra. ¿Por qué? Porque en la muestra van a darse cuenta de pequeños detalles que tienen que corregir. Ya sean cortes, saltos o algo que se les haya pasado. Y luego vuelven a revisar el diseño, corrigen esos errores y luego recién empiezan la producción. Ese es el consejo que les podría dar. Empecemos. ¿Cómo hago esto? Aplasto la letra T, la tecla inicio que está en el teclado, arriba de las flechitas. Y con las letras de las flechas abajo son 10 puntadas en 10 puntadas. Las flechas a la derecha son una puntada por una puntada. ¿Se dan cuenta? Una puntada por una puntada, 10 puntadas por 10 puntadas. Eso hace que revises el diseño. Aplasto la tecla inicio otra vez y empiezo. Le voy a dar solamente un corrido y voy a hacer que inicie y termine en este punto. Y este que inicia acá, el inicio sinceramente en este punto no importa, pero el final sí me importa mucho. Si el ángulo está así, el final debe ponerlo acá o acá. Y para que corte bien, voy a hacer esto. Se supone que toque rojo. El final termina acá, entonces yo voy a hacer que el rojo empiece acá para que no jale demasiado y pueda llegar al punto que yo quiero, pero con el otro color. Acá termina viendo el corte. Acá se ven los cortes. Estos también tienen que dominar estos objetos. Por ejemplo, acá no se ven los saltos. Pero si lo activo o desactivo, se dan cuenta que hay ciertos hilos que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, este hilo, si lo desactivo, no aparece. Pero la máquina siempre va a hacer que aparezca. Entonces, tienen que dominar esos puntos. Porque si lo desactivas es para dibujar. Pero sí o sí tienes que terminar viéndolo activado, porque esa es la forma en cómo va a terminar. Ok, este diseño termina acá. Y de acá lo que voy a hacer yo es de que se vaya a este punto, baje. Y como la A lo va a tapar, voy a conectar acá. Y me voy hacia el otro punto. El final abajo. Y de acá nos vamos al otro punto. Que el inicio tendría que estar acá para ir al punto más cercano. El final lo dejamos ahí. Y ahí va a ser un nodo. 1, 2. Para evitar que el hilo pues, logre salirse, ¿no? Luego viene el color blanco. El final ya saben, si el ángulo está en este punto, acá o acá. Y hacemos lo mismo. Nos vamos para intentar tapar este rojito también y ocasionar menos basura, se podría decir. Nos vamos. Y intentamos hacer que este negro lo tape. Entonces lo escondemos por aquí. Y nos vamos a este punto.
Esto se va a notar, pero va a ser tan leve que va a pasar desapercibido. Ok, acá lo dibuja esto. Hace lo que hicimos. Y luego sigue el tatami, que el inicio tendría que estar acá y el final acá. El inicio acá y el final ahí. Y luego se va al color amarillo. Tienen que pensar ahora. Yo diría que tendré que empezar acá. Me voy a la I, me voy a la A, me voy a la E, me voy a la O y luego a Chicla. Pero si me voy a la O primero voy a trazar un hilo para que llegue a este punto y luego tendré que volver. Entonces mejor empiezo de acá y me voy al M. No, espera, sería lo mismo. Creo que empezar por Chicla es lo mejor. Ya. Inicio, final. Este tiene que tener un relleno de 50. Es cuestión de gusto, la verdad, porque demasiado en letras puede ocasionar problemas. Acá sí lo voy a poner 48. Los tatamis sí los voy a dejar a 45, 45. Recuerden que los rellenos no son siempre para todos. Inclusive ni siquiera tan solo depende de la tela. A veces mucho también depende de la máquina. Por ejemplo, las máquinas industriales pareciera que lo hacen más relleno que las máquinas caseras. Entonces conozcan su máquina, conozcan el relleno que normalmente usan y prueben con diferentes telas. Y en base a eso recién pues envían el espaciado adecuado, ¿no? A ver, veamos. Ya está. Esto lo hago con anticlick. Esto es para ver los puntos de los cortes. Cuando yo le hago anticlick me lanza el siguiente corte. Y para mí el siguiente corte sí o sí tiene que ser el siguiente color. ¿Para qué? Para que cada color lo haga en un solo corte. Si me aparece, por ejemplo, de acá, hipotéticamente ya, esto lo pongo al final acá. ¿Se dan cuenta? Termina acá y sigue el mismo color, pero hay un corte. Y eso me dice que hay un problemita ahí. Es para verificar yo el diseño. Rojo, blanco, amarillo. Ok, de acá me estaría yendo acá. No, dije que iba a empezar por Chicla. Entonces, control X, control V, hago que termine en este punto. Y de acá, como el naranja lo va a tapar, pues nos vamos hacia la M. Nos vamos al punto más cercano, que sería este. Y de acá nos bajamos al otro punto. Hacemos que termine en este punto. Y de acá... Un ratito, no me está gustando esta cosa. Le vamos a aumentar otro ángulo para ver si lo rellena. Se ve mejor, pero sigue sin gustarme. Ahí está bien. Acá también hay cositas que no me están gustando. Creo que está mejor. El final ahí. Y de acá, dibujo acá, pero acá va a aparecer... Voy a hacer que amarre, que hay un nodo. Y luego del nodo recién llega este punto. Esto lo voy a hacer al último. Es creo que algo un poquito más avanzado. Y esto control X, control V. Luego nos vamos a la letra A. Nos vamos en este punto para intentar que tape estos hilos. Vemos el inicio, nos vamos acá y ponemos control X, control V. El inicio lo dejamos ahí y el final pues hacia arriba para que volvamos a esconder el hilo. Nos vamos a la letra E y hacemos lo mismo. Control X, control V, el inicio lo dejamos ahí, el final lo mandamos al otro punto. Y la letra O hacemos lo mismo. Ok, y ahí terminó el diseño. Y luego empieza el color negro. El color negro me gustaría que empiece acá.
Entonces esto lo voy a alargar un poquito más para abajo para que llegue más, o sea, para que no sea tan notorio el hilo, ¿no? Acá también hay cositas que se puede arreglar. Lo repito, el problema cuando hace números pequeños o letras pequeñas tiende a ocasionar ciertos problemas. Y hay cosas que se puede arreglar y cosas que dices, ya pues tampoco voy a hacer mucho, ¿no? Entonces arreglen ciertas cositas. Por ejemplo, en esta tipografía lo que pueden arreglar es la letra A. La letra A hay un problemita, y es que esto crea puntadas muy pequeñas, entonces lo pueden eliminar. Lo que yo hago siempre en la letra A es eliminar, ¿ve? Ahorra puntadas y hace que esto, que es innecesario y son muy pequeños, pues te ahorra puntada y te soluciona algunos ciertos problemitas, porque esas cositas hace a veces que rompe el hilo o pequeños problemitas. La mayoría de las veces no, pero suele pasar. Ok, en este punto yo cometí un error, y es hacer el amarillo encima del negro. ¿Por qué? Porque yo quería hacer que esto lo tape, pero no lo va a poder tapar porque el amarillo está encima. Mejor dicho, el negro está encima. Entonces hay una opción. Uno es hacer que el negro esté detrás del amarillo. Como no se dan cuenta, le hago el cambio y no ocurre ningún problema. Entonces podemos hacer lo que teníamos planeado. Pero si ya no hay opción, pues háganle un corte. Sinceramente no hay ningún problema en hacerle un corte, pero lo mejor es evitar cortes y así lograr hacer más eficiente el diseño. Creo que la longitud más corta es hacia este lado. Y acá hacemos esto. Por acá se va a notar levemente el negro, pero ya está. El inicio y el final. Y logró taparlo. Y luego sigue el blanco y luego el naranja. Hoy me di cuenta que es el mismo color. Entonces esto tiene que ser el mismo color. De acá me voy a pasar acá. O de la E mejor termino esto y de acá nos pasamos a la O. Terminamos esto y de acá que salte a la O. A ver, así. El verde lo terminó, el rojo lo terminó, el blanco lo terminó y luego viene el negro. Lo termina y luego hace el amarillo. Ahí está. De acá, en vez de pasarme hasta este punto, voy a borrar esto. Voy a hacer que termine acá. Y de acá voy a hacer que conecte con este objeto. Y en vez de que de acá pase la O, voy a hacer que trace ya de una vez este objeto. Y de acá que pase a la O y ya estaría terminando. Y listo. Básicamente este diseño no tiene ningún color extra. Ningún color, ningún córtex. Termina el verde, comienza el rojo. Termina el blanco, comienza el negro. Y termina con el amarillo. Tiene una secuencia de 5 colores. Y está muy bien trabajado, se podría decir. Esto tenía que aumentarle un conector final. Un amarre final. Continuando con lo que les acabo de explicar. Esta puntada normalmente tiene 1869. Ahora le vamos a hacer el hoyo, que en teoría debería de reducir puntadas porque estamos reduciendo espacio, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que tiene el hoyo tiene 1930 y el que no tiene 1860. Este tiene menos puntada que este. Y es porque para que logremos hacer este hoyo, lo siento, es que hace trazos. O sea, de acá se pasa acá, de acá se pasa al otro lado, de acá. Y a veces este tipo de trazos
hace que aumente más las puntadas a que normalmente si no lo hubiéramos hecho el hoyo. Por eso les digo, a veces no es necesario hacerle hoyos a todo creyendo que va a bajar las puntadas. Al contrario, lo va a sumar más. Entonces hagan la muestra y decidan cuándo usar y cuándo no. Eso sería todo. Hay ciertas cosas como eliminar los conectores de los nodos, pero creo que esto es algo más complejo y para el que me entienda, pues bien. Agarro el primer objeto, el último objeto y al amarre final lo desactivo y amarre final lo desactivo. ¿Se dan cuenta? Baja puntadas. Mira, tenía 6319, pero antes tenía 6329. Eliminé los iniciales, eliminó como 6 puntadas y el otro eliminó como unas 7 puntadas. Y hacemos lo mismo con el blanco también. Miren, tiene 319. Ahora tiene 311. No es mucho que digamos. Y algunas veces ni baja. Pero si quieren hacer un buen trabajo, es necesario hacer esto. Pero por ahora les recomendaría no tocar los nodos, porque creo que es algo más complejo. Por ejemplo, si acá elimino los nodos y en este punto a alguien se le ocurre cortar esto, va a ocasionar problemas y va a hacer que la M comience a deshilarse. Entonces tengan mucho cuidado con los nodos. Creo que voy a tocar este tema más adelante, pero por ahora siento que este video se haría demasiado largo. Entonces voy a hacer eso con ciertos objetos nada más, con los que yo crea convenientes, claramente. Ya está. Y así es como va a terminar. Lo vamos a hacer un trazado final. Un ratito. Primero ocultamos esto. Quitamos esto y ahora sí, vamos a ver el trazado. Y así es como lo va a dibujar. Y ahí termina un diseño simple. Espero que les haya ayudado, enseñado, aportado algo. Creo que esta es mi forma de diseñar, no es la única, créeme. Hay otros que se habrán dado cuenta que yo dibujo objeto por objeto sin importarme a veces la secuencia, y yo al último ya recién ordeno la secuencia. Es mi estilo. Hay otros que te lo dibujan pensando. Encuentra tu modo de diseñar, encuentra tu estilo, intenta hacer formas más simétricas porque visualmente eso se ve bien. Y aprendan a usar las letras del programa y también la herramienta ramificar. Es muy buena, pero solo si sabes en qué momento usarlo, te ahorra mucho tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias, espero que hayan aprendido algo. Tengan una bonita tarde, un bonito día o una bonita noche. Gracias.